Desde un principio nos han enseñado a creer, amén. Amén. Y hemos aplicado eso. Yo me recuerdo, y una vez más lo vuelvo a repetir, cuando nos fuimos a Parur con el pastor, un día no teníamos sencillo en el bolsillo. Bendito Dios. Y cuando le hicimos empaquetar todos los equipos, se valorizaba algo de casi en $13,000. Cosa loca, ¿no? Y le dijimos, queremos esto, y conversábamos en el camino, ¿no? Y el pastor me decía, no vamos a escatimar precios. Para Dios no vamos a escatimar precios. Amén. Si en el mundo hacen las cosas lo mejor de lo mejor, instrumentos para el mundo, amén. Para nuestro Dios tiene que ser de lo mejor, dijimos, amén. Y nos fuimos a la tienda con el pastor, me recuerdo. Entramos y preguntamos, ¿cuánto está esto? Tanto, y esto, tanto, y así. Y esa guitarra, todo, ¿no? De acuerdo a nuestros gustos, amén. Y les comento, Iglesia de Jesús, que le dijimos, por favor, ¿cuánto está valorizado el total? Tanto, muy bien. Quiero que nos los empaquete todo eso, por favor. Y no teníamos plata. Amén. Ni un solo centavo no teníamos en el bolsillo. Por adentro estábamos sudando con el pastor. Y entonces, ¿qué creen que pasó? El hombre, me recuerdo aquel día que lo hizo cerrar toda la tienda y comenzaron a empaquetar. Amén. Y al rato del rato, como siempre, nuestro Padre, tan fiel, amén, que nunca va a dejar avergonzado a sus hijos, amén. Alguien aparece con un cheque tremendo, amén. Voy a cancelarlo diciendo. Y fuimos y lo compramos, gracias a Dios. A decir a nuestro Padre, conforme a su palabra, va a ser justo por la fe, vivirá. ¿Cuántos de los que están sentados esta noche en este lugar tienen la paz de Cristo? Amén. ¿Pueden tributar alabanza al Señor esta noche, por favor? Bueno, pues, aquí estamos, vivos una vez más por la gracia y la misericordia del Señor. Todititos, de donde sea que han venido esta noche, sean bienvenidos a la casa de Dios. 2005, 20 de mayo, tuvimos las primeras luces para que la misión pentecostal de TED, Casa de Dios, nazca al tiempo del que el Señor. Y 2 años más tarde, 3 de julio de 2007, estamos saliendo como iglesia cristiana con resolución ministerial y todo. Amén. Juan Bautista decía, no hay que comer ni el ceviche de este mundo. No hay que hacer nada de este mundo, nada, no hay que tocar, nada, Señor. Y decía, el que viene atrás de mí, ese es más todavía. Y la gente decía, uy, si Juan Bautista no come ceviche, ni va al matrimonio, entonces Jesús que viene atrás de él, ¿cómo ya será pues? Pero mientras haya arrepentimiento en nuestros corazones, Él sigue dándonos camino por delante. Gloria a Dios. Él dijo en su palabra maravillosamente, yo iré delante de ti. Y si hay caminos torcidos, yo los voy a enderezar. Y si hay puertas de bronce, yo los voy a romper, voy a abrirlos. Y si hay cerrojos de hierro, yo los voy a hacer pedazos. Porque para mí tú eres importante. Porque no eres hombre solamente, sino que eres mi hijo. Alábame. Eres mi hijo. Tú también eres el hijo del Señor. Gloria a Dios. Tú también eres la hija de Dios. Solo Él quiere que tú abras tu corazón. Le digas, aquí estoy. Dios no está buscando hombres perfectos por cuanto no hay. Jesucristo ha venido a buscar y a salvar a lo que se había perdido.
Amén. Dios jamás se ha equivocado contigo. Él no ha fallado contigo. Él sabe por qué te levantó para este tiempo. Él sabe por qué te salvó para esta generación. No en vano nos dio las habilidades de hablar, de tocar instrumentos, de cantar, de ser profesionales a otros. No en vano. Porque Dios quiere bendecir a los que nos rodean con lo que tú eres y con lo que tú tienes. Y quiere exaltarte a ti con lo que Dios tiene preparado para ti. No desconfíes jamás de Dios. Yo me puedo olvidar de ti, pero Él nunca lo hará. La palabra es muy hermosa cuando dice: aunque tu padre y tu madre te abandonaran, con todo Jehová te recogerá. ¿Sabes qué? Mientras tú tengas llaga por dentro, no tendrás paz en tu vida externa. Mientras tú tengas heridas en el corazón, vivirás adolorido, vivirás con penas. Porque ninguna herida en el corazón, en el alma, deja ser feliz al hombre. Es como una gangrena que te consume por dentro. Un día estás bien y otro día estás mal. Un día estás feliz, al otro día estás renegando, triste. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Si soy joven, si tengo dinero, o tengo profesión, o tengo esto, ¿pero por qué me pasa eso? La falta de perdón. Es el 7º aniversario de la casa de Dios. Tú has venido quizás invitado, invitada por un amigo, un hermano, un compañero de trabajo. Pero yo no quisiera que te vayas a tu casa sin haber dejado tus cargas al Señor. La palabra dice: venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, cansados, y yo os haré descansar. Pero siento en mi corazón orar por algunas personas. Antes de irme también yo. Y si quieres pasar acá adelante, yo te invito. Adelante, sin tener, paradito nada más. Amén. Los que todos los quieran. Dios quiere cambiar tu vida y también. Levanta tus manitos al cielo. Los que están atrás también quieren sanidades. Los quieren mejorar en su vida, en su hogar, en sus familias. Los que quieren salir del montón, los que están en sus asientos, levanten sus manitos al cielo y digan a Dios: haz mejores a todos los que a los miles de miles que vendrán después, Señor, a los millones que vendrán a tus pies, para que formen parte de la reino de los cielos. Cámbianos, oro por cada uno de ellos y ellas, Señor. El contrato de vida tantas veces necesaria. Quita las heridas y las cicatrices de las mentes, de los corazones, de los recuerdos, de los sentimientos. Quita los escándalos de las vidas, Señor. Y a ti que ves, Dios quiere salvarte. Dios quiere sanarte, cambiar tu vida, transformarte, hacer mejor de ti. Cuando escuchas su voz, no cierres tu oído. Y cuando toque tu corazón, no cierres la puerta. Ábrelo y cambiará tu forma de vida. Tendrás un antes y un después a partir de hoy. Todos levantamos las manos para glorificar al Señor.
Dios a Cristo, tu sencillez, tu humildad, tu entrega, tu compromiso y la necesidad que tiene de su presencia. Aleluya. Dile a Jesús, soy libre, Señor, por tu sangre. Hoy soy libre por tu nombre. Soy libre porque tú pagaste el precio de mi vida con tu sangre, con tu vida en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aquí estoy para servirte hasta el momento de irme contigo. Gracias, Jesús. Aplauda a Jesús. Que las cumplas feliz, que las cumplas feliz, Gracias, Señor. te deseamos a ti. A ver, queremos que sople. 1, 2 y 3. Dos. Saludos.